Ahí está sonando un poquito de Paco Amoroso haciendo imán en Volver a Casa, ya 19-15 minutos. Está Jorge Foga Torres para charlar un ratito con Volver a Casa, el director del Instituto de Extensión, quien ha asumido hace unos... Investigación, perdón, me lo estaba diciendo de memoria. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Todo bien? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo te sentís? Bueno, después la designación, ¿no? Bajo este directorio de este instituto tan importante como el de investigación en estos tiempos, además. Sí, bueno, días frenéticos, intensos, muy intensos de trabajo. Es otro ritmo de trabajo del que yo traía, pero contento. Es un lindo desafío, es una gran responsabilidad. Yo, bueno, desde que me lo plantearon las autoridades de la universidad... ¿Te sorprendió primero que nada? ¿O no? Sí, me sorprendió. Yo no esperaba de ninguna manera tamaña responsabilidad, pero bueno, al mismo tiempo estoy con ganas. Bien. Y bueno, la investigación es algo que vengo haciendo hace rato, sí. Algo que me ha movilizado, bueno, desde prácticamente que yo terminé el grado, empecé a hacer investigación. Pero bueno, fundamentalmente para mí la Universidad ¿Vos sos Nacional politólogo, de Villa María. sos abogado? Yo soy ¿también? abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Después, yo al poco tiempo que me recibí, empecé a hacer algunas cosas de investigación, una inscripción en Derecho Ambiental. Sí. Y de ahí, ya en 2009, comencé con una beca, con ICET. Bien. Y hice el doctorado en Ciencia Política, también del CEA, del Centro de Estudios Ambientales, del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Y de ahí, yo eso lo hice con una beca CONICET doctoral. En esa época era tipo 1 y tipo 2. Estaba partida, no como ahora que es de 5 años. Y después tuve una beca postdoctoral ya acá en la UNBM. Bien. En lo que era el CIT, claro. El Centro de Investigación y Transferencia Original. Eso tuve la beca desde el 2015, si mal no recuerdo. Yo entré a la universidad en el 2014 en el Instituto de Básicas. Bien. Entonces ahí también tengo un cruce por ahí no tan común. Sí, un crossover que no se da habitualmente, ¿viste? Claro, porque mi tesis fue sobre políticas ambientales, políticas de residuos peligrosos en Córdoba. Bueno, a partir de eso entré a dar clases en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, en política ambiental. Bien. Bueno, al poquito tiempo también entré en sociales, en ciencia política, después en desarrollo local regional. Y bueno, y desde el año... Y das clases acá y en la sede de Córdoba. Exacto, en el caso de desarrollo local regional, sí. Y bueno, esa beca sí, yo había trabajado residuos peligrosos en la tesis doctoral, que es todo un desafío viniendo del derecho, porque claro. El derecho, viste, es una formación bastante dura, dogmática, mucha ley y a veces poco pensamiento crítico. Pero bueno, eso fue un poco lo que me movilizó para hacer el posgrado y la beca. Y de ahí después en la beca postdoc acá en el CIT de Villa María trabajé desarrollo sustentable, políticas de desarrollo sustentable de economías regionales, específicamente la política de iniciativa de desarrollo de clústeres. Sí. Y bueno, la verdad que fue un descubrimiento para mí. La verdad yo la quiero mucho a la universidad. Yo desde que entré pegué onda casi en todo sentido, digamos, ¿no? Sí. La verdad que o sea, antes que esto y sin esto, digamos, uno dice, bueno, ¿qué tengo para quejarme? Nada. Yo venía de un medio como es la Facultad de Derecho muy hostil, muy masivo, muy expulsivo. Yo lo viví un poco así institucionalmente, claro, digamos, sí, obviamente tengo un grupo de amigos. Personal, claro, sí. Yo tengo un grupo de amigos, la pasaba bien en el grado, pero bueno, institucionalmente la Facultad de Derecho es bravo. Sí. Hay algunas trabas, ¿no? Hay algunas murallas que a veces se ponen. Claro, a veces tengo alguna experiencia en la Facultad de Filosofía, en la UNC también, de hacer algunas materias y que ahí había notado otro clima. Bien. Pero bueno, de todos modos, la UNBM desde que llegué fue otra cosa, ¿no? Algo mucho más receptivo, más integrador, amable. Donde tenés voz también, que a veces es más difícil, ¿no? Sí. Creo que sí. se te escucha bastante, se nos ha escuchado.
Exacto, donde el vínculo con las autoridades es mucho más cercano, es mucho más humano, Sí. digamos, para ser más preciso, y en donde efectivamente, claro, hay una escucha. ¿Y eso es un poco lo que a vos te gusta? Sí. Como Sí. funcionario ahora en este nuevo rol. Claro, y bueno, ese es el principal propósito, digamos, ¿no? El de, bueno, poder generar vinculaciones, poder escuchar las necesidades y, bueno, y poder traducirlas en resoluciones, en decisiones, bueno, que nos hagan crecer como universidad en el área de investigación, que siempre está muy vinculada a la de extensión, Sí. a la de internacionalización, por supuesto que a la labor de los institutos y a las otras áreas de la universidad, por supuesto. Pero bueno, hoy en día tenemos en términos de investigación otra universidad respecto de la que teníamos cuando yo entré hace 9 años. En nosotros, sí, totalmente. Otra, en esa época teníamos 30, 40 proyectos de investigación en total en la universidad, hoy tenemos más de 170, además de proyectos tenemos programas de investigación, tenemos muchísimo financiamiento de agencias nacionales que financian ciencia y tecnología. Teníamos, cuando yo entré, el CIT era el primer espacio de CONICET en la universidad y éramos algunos pocos becarios, muy poquitos investigadores, prácticamente no había investigadores, eran docentes investigadores con categoría 1 o 2, que entonces podían firmar y dar lugar de trabajo en el Instituto de Sociales, o en este caso en el CIT, o en el Instituto de Básicas, o en el Instituto de Humanas. Y hoy tenemos más de 150 entre becarios, becarias, investigadores, investigadoras. Ya tenemos personal de apoyo también, que es importante Sí. en materia de investigación. Y tenemos 2 unidades ejecutoras de doble dependencia, que son el IMITAB y el CONFINES. Y el Centro de Investigación y Transferencia en Humanas, que también está creciendo muchísimo. Entonces, bueno, la verdad que eso es mucho crecimiento. Yo me acuerdo que esto lo charlaba con Jorge Anunciata en esa época, con Germán Caseta, con Gaby Suárez también, de decir, bueno, estamos ahí de dar un salto en aquellos años, ¿no? 2014, 2015, que yo me acercaba a la universidad y ya me abrieron las puertas, ¿no? Claro. Y bueno, ese salto se dio, y bueno, A ahora pesar lo de que- algunas dificultades también en algunos Pero años. claro, porque además no fueron contextos tan favorables en muchos casos. Pero sí, se dio y se ha seguido creciendo y bueno, eso ha sido responsabilidad en gran parte de lo que ha puesto las autoridades y de la disposición de las autoridades para generar espacios y para habilitar espacios para, ya sea para los que veníamos de otras latitudes y de otras universidades, como los mismos egresadas de nuestra universidad, ¿no? Sí. Sí. Y además de la cantidad de la que viene a hacer mención, digo, para graficar a quienes están del otro lado, también son ramas de investigación muy variadas, no solo por lo que pasa en los institutos, sino por los espacios de doble dependencia. Digo, hay mucha generación de contenido en la uni, digo, y a eso también hay que atender, digo, pues atiende a diferentes áreas del conocimiento. Sí. Hoy tenés desde artes, pasando por líneas que tienen que ver, no sé, con salud pública, a alimentos, a veterinaria. Sí, es realmente impresionante y ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, digamos. De algún modo un poco consolidar, jerarquizar lo que ya tenemos, ¿no? Todo esto que se ha logrado crecer y también proyectarlo aún más, digamos, a la región e internacionalmente, que también es un desafío y que bueno, yo creo que si logramos eso en estos años, bueno, nos va a posicionar también nuestra universidad en el contexto regional de otra manera. Además de que, qué sé yo, nosotros teníamos problemas en una época de falta de directores, por ejemplo, no teníamos investigadores de CONICET en muchas áreas, no en todas, en básicas sí había, pero en otras áreas no teníamos que nos puedan dirigir becarios, becarias,
y bueno, hoy sí lo tenemos, entonces eso va generando como una rueda, ¿no? Donde que consistiría en que haya un investigador independiente, por ejemplo, que haya investigador asistente o adjunto, que haya becarios postdoctorales, que haya becarios doctorales, que haya becarios SIN, que son becarios y becarios de grado. Entonces eso va haciendo como una ruedita que, bueno, hoy ya en algunas líneas de investigación la tenemos. Y la verdad que eso es una gran noticia, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo se asume este desafío en estos contextos que estamos atravesando como país? Digo, porque la investigación, y vos sos investigador, y bueno, acá hemos hablado muchas veces de algunos discursos que están creciendo a nivel nacional. Digo, supongo que también eso no debe ser tan fácil proyectar sin saber mucho lo que va a pasar en unos meses. No, es cierto, es un contexto no solo difícil, sino inestable, impredecible, un poco. Con uno, no, digamos, es un poco excepcional la situación electoral que tenemos, Sí, claro. en donde efectivamente hay posturas extremas que se están planteando con una capacidad electoral, un alcance electoral importante, con un resultado importante como han sido las PASO. Sobre todo me refiero de la libertad avanza, ¿no? Estamos refiriéndonos, que plantea, tiene algunos posicionamientos ahí muy duros respecto de la ciencia y tecnología. He visto que Juntos por el Cambio en ese sentido ha ido cambiando el posicionamiento, o al menos lo ha ido orientando o lo ha ido explicitando hacia una defensa del sistema tanto educativo como de la educación universitaria, me refiero, el sistema universitario como el sistema científico-tecnológico. Bueno, lo que yo opino de eso, que un poco conversábamos hoy eso en una comisión, es que cuando se plantean estas banderas como la libertad y como las libertades, que son muy atractivas, bueno, son atractivas y me parece que de alguna manera hay que defenderlas, pero bueno, en el sentido de que es muy difícil acceder o es imposible acceder a ciertas libertades si uno no pasa por el acceso antes a ciertos derechos. Digamos, ¿cómo un ciudadano, una ciudadana podría ejercer su libertad de una manera, sus derechos individuales, sus libertades individuales de una manera plena, si no tiene derecho al acceso a una educación pública y gratuita? O derecho a la educación, digamos, es lo que te permite de algún modo ejercer esa libertad de una manera plena. Eso en materia individual. Uno también lo puede pensar en términos colectivos. Uno dice, bueno, si no hay desarrollo de ciencia y tecnología genuino propio, tampoco va a haber soberanía, ¿no? Sí. Y bueno, y si no hay soberanía, no hay una libre autodeterminación de los pueblos, no vamos a poder autodeterminarnos de una manera libre. Entonces, ese juego entre libertades individuales y colectivas, me parece que por ahí nosotros también tenemos que llamar a la reflexión. Y ojo, sea quien se vote, sea quien sea el candidato, me parece que es algo que se tiene que pensar. Sí. No hay acceso, no hay pleno ejercicio de esas libertades sin el acceso a derechos, ¿no? Y eso pasa acá y en cualquier lugar del mundo. Sí, por supuesto. Ya te empapaste, me imagino, de lo que tenés, de dónde podés jugar en investigación. ¿Habrás visto todo? Digo. Y ahí me voy empapando, sí, hay mucho, tenemos algunas prioridades que queremos trabajar y algunas urgencias. Obviamente que primero vamos a hacer lugar a las urgencias. Perfecto. Y después vamos a ir con las prioridades, pero sí, nosotros tenemos un camino que es el de fortalecer las líneas de investigación, que ya están existiendo y que ya están consolidadas, y al mismo tiempo desarrollar nuevas líneas de investigación. Nuestra universidad tiene un potencial enorme, porque a diferencia de otras universidades que a veces son demasiado masivas, demasiado grandes y muy fragmentadas,
La nuestra es una universidad muy integrada, ¿no? y muy cercana entre las diferentes áreas, los diferentes institutos. Nosotros tenemos que trabajar en integrarla y vincularla aún más, ¿no? Tanto al área de humanas como al área de básicas y aplicadas y al área de sociales. Entonces ese por un lado es un desafío importante, pero al mismo tiempo decía, nuestro potencial es que nosotros tenemos una gran base de pensamiento crítico y al mismo tiempo, es decir, hay tanto en sociales, en humanas, pero también en básicas hay muchas líneas de investigación o líneas a desarrollar que tienen posicionamientos que no son meramente adaptativos con lo que pasa, ¿no? Sino que son cuestionadores de lo que pasa, pero que al mismo tiempo no se pierden en la especulación, ¿no? Entonces, ahí en ese ¿no? Entre la crítica y la especulación, entonces ahí tenemos un gran potencial, y es lo que la universidad viene desarrollando y lo que tenemos muchas veces de distintivo, ¿no? Que desde su origen ha tenido esa orientación de vincularse a los procesos territoriales, de vincularse a la región, de crecer territorialmente en la provincia de Córdoba, y de llevar esa disposición. Porque hoy también ya es imposible pensarla solamente de la academia, ¿no? Es dejarla ahí solamente es un desperdicio la investigación. Tiene que estar en el territorio. Sí. Tiene que participar mancomunadamente. ¿Qué crees? Sí. vos? Sí, yo mira, de mi experiencia personal yo venía, como les contaba, de hacer esa tesis doctoral, que era sobre un tema bastante, digamos, concreto, como son los residuos industriales, las políticas de residuos industriales, pero obviamente que mi trabajo tenía un desarrollo teórico, conceptual, bastante importante. Ahora, a mí tener esa beca postdoctoral orientada, ¿qué quiere decir orientada? Que yo no podía elegir el tema, ¿no? Yo tenía que elegir entre los temas que tenía el CIT, uno de ellos, y digamos vincular lo que yo venía haciendo a lo que era la necesidad de orientación del CIT. Entonces, bueno, eso obviamente que fue algo incómodo en un momento, porque uno no lo sabe, no lo elige, no es lo que uno quiere, se le ocurre hacer porque se le ocurre hacer. Exacto. Entonces, efectivamente, indudablemente que tenemos que caminar hacia la orientación, hacia que haya proyectos más orientados hacia el medio local. Pero bueno, yo creo que estamos en condiciones perfectamente de hacerlo en la universidad. Ha habido muchas políticas a nivel nacional y desde la universidad que se han orientado a eso. Y la verdad que eso es una experiencia que me parece muy importante para la investigación en general. Hay varios procesos que yo he formado parte en el último tiempo en la universidad, sobre todo en el Instituto de Sociales, pero algunos también en básicas, que han tenido ese tenor. Entonces, y bueno, a veces uno va o con un organismo público o con algún área, algún agente privado, y va con una idea de lo que tiene. Y bueno, en esa interacción con ese otro es donde sale algo que uno no esperaba, ¿no? Y uno sale de eso, de esa reunión o de ese encuentro, bueno, con algo nuevo. Me parece que en ese punto ese es el camino a recorrer, ¿no? Encontrarse con otros actores sociales. Con tu idea, con la necesidad, con lo... Claro, y sabiendo que uno no va a imponer nada a la realidad, ni va a transformar la realidad desde la academia o de la ciencia, como ni la va a diseñar como si fuese que va a una maqueta. Claro, o sea, ahí hay un juego dialéctico, digamos, ¿no? Entre los procesos. Pero esto también, hay que explicárselo a la sociedad, el rol también de la investigación. En estos tiempos, sobre todo, donde se ponen en duda el trabajo de CONICET o el trabajo de investigación de cada universidad, importante reflejarlo y por supuesto, mostrarle a la sociedad qué se hace y qué es lo que se puede aportar de estos lugares, de estas instituciones. Totalmente, porque ahí uno podría decir, bueno, falta un montón. Y hay que criticar eso en que ha sido equivocada la política o en lo que falta, por supuesto.
Ahora, si tirás el bebé con el agua sucia, Hmm. viste, te quedas sin nada. Sí. Porque efectivamente ahí hay todo un potencial que se ha construido en los últimos años, tanto del sistema universitario como del sistema científico-tecnológico en Argentina, que no solo hay que defender, ¿no? Sino que me parece que es importante ir marcando estas cosas en las que tenemos que avanzar. Exacto. Y en las cuales, bueno, en términos de investigación sí, nos tenemos que vincular cada vez más con los medios. Es importante lo que decís, porque no es solamente la lucha en defensa que es la más importante, pero también tenemos que mostrarle lo que somos capaces y lo que vamos a hacer. Todo. Sí, Todo. sí. Sí, y cómo eso es indispensable para esto que le decía Claro. antes, digamos. No va a haber soberanía y por tanto no vamos a tener ningún margen de libertad para desarrollar ninguna política si no tenemos un sistema científico-tecnológico cada vez más fuerte y cada vez más vinculado a los territorios, ¿no? Igual con la educación pública. Claro. Si no tenemos eso, es muy difícil que se logran otras cuestiones. También tenemos desafíos en términos de las transformaciones, ¿no? Tecnológicas que están sucediendo, por supuesto. Sí. ¿Se dan fáciles esas adaptaciones a las transformaciones o por ahí cuesta? Y yo, viste, que vengo más de la pata de las sociales y bueno, un poco cuesta, ¿no? También en eso hay que tener una disposición, digamos, una apertura a... porque también uno dice, uno tiene una disposición, una apertura, pero bueno, uno también tiene algo para dar, ¿no? Porque tampoco esto es simplemente claro. adaptarse. Sí, claro. O sea, hay algo en lo que uno puede ir señalando, mirá, esto hasta acá, esto hasta acá no sirve y esto hasta acá no. Y en eso me parece que también es clave esto que hace referencia recién del pensamiento crítico, ¿no? Porque si no es la mera adaptación. Sí, a todos, claro. Sí. Y me parece que eso tampoco saludable. no sirve, no solo sí, porque tengamos, qué sé yo, políticamente o ideológicamente pensemos en un horizonte emancipatorio. No, simplemente porque para el desarrollo de las mismas condiciones económicas, sociales, políticas, culturales de nuestro país tenemos que tener algún posicionamiento que no sea simplemente receptar lo que desde otros países o desde la globalización o la transnacionalización se impone o viene de suyo, digamos, ¿no? Sí, más allá de este día a día y esta vorágine, porque estamos a día de las elecciones también, a veces es difícil sentarnos a pensar esto que estamos charlando en estos momentos en la radio. Sí. ¿No? Es como complicado, complejo, pero que hay que hacerlo. Sí, que hay que hacer constantemente. Sí, hay que hacerlo y yo te diría hay que planificar más, desde todas las áreas públicas, incluso también desde el sector privado. Me parece que son momentos para hacerlo y también para conservar alguna dosis de optimismo, me parece. Está bien que, como decía Gramsci, el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, Sí. pero bueno, por ahí no es tan clara la distinción entre una cosa y la otra, y en realidad, bueno, uno para seguir en camino y para poder generar cosas y proyectar cosas nuevas hay que trabajar aún más y planificar más. Y como hombre de la política, ¿cómo ves el 22 de octubre? ¿Cómo lo mirás? ¿Qué evaluación haces de todo lo que está pasando, ¿no? Un poco. Sí. Y yo creo que fue sorprendente para muchos, o al menos choqueante quizás el resultado de las PASO, de las primarias. Indudablemente que fue un cimbronazo para incluso me parece para quienes votaron a Milei, me parece que también fue una sorpresa, me parece que no era esperado tamaña cantidad de votos, sobre todo que él salga primero, porque individualmente él sacó una diferencia grande con el segundo, ¿no? Sacó 9 puntos con Massa. En términos de alianzas, bueno, las diferencias fueron mucho menores. Ahora, eso dejó como
como resultado que vos tengas, digamos, ya pasando más allá de que yo sea ahora director del instituto, Sí. no, digamos, en términos de análisis político. Sí. Bueno, dejó un candidato claramente de centro, que es Massa, Ujú. con un candidato muy radicalizado como es Milei, ¿no? Que quizás era la duda antes de las PASO, Sí. decir, bueno, ¿quién se va a quedar con esa casilla del medio? ¿Será Larreta? ¿Será Massa? ¿No? Porque uno podría decir Bullrich está mucho más Claro. cerca de Milei. Y bueno, finalmente fue Massa. Ujú. Indudablemente que el gran derrotado en esa primera vuelta fue Larreta. Sí. Y bueno, hoy vemos tambalear también la alianza de Juntos por el Cambio, ¿no? Uf. Entonces Hay ahí, consecuencias de lo que fueron esas pasos. No, Claro. no se pueden terminar. claro, Y además con la victoria de Milei también algunos dirigentes que ya hacen algunos guiños, como el propio Mauricio Macri, el creador del PRO. claro, que claro, eso ha generado, o al menos uno ve que genera ruidos internos. Bueno, Sí. y al mismo tiempo, desde Unión por la Patria o desde lo que era el Frente de Todos, bueno, indudablemente que ahí Massa tiene una posibilidad, o es el único que sería el que puede ser competitivo frente a Milei, frente a Javier Milei. Con un discurso más de centro, más políticamente correcto, con la dificultad de ser el ministro de Economía Sí. en una situación económica como la que vivimos, Sí, porque con la también- ventaja de no haber sido el ministro de Economía desde que comenzó este gobierno. Claro. Sí, porque hay gran parte de la que no se puede no hacerse cargo, digamos. Claro, que es lo que está empezando a hacer. Sí, sí. ¿No? Razonablemente, porque no, o sea, es la tercera pata de ese frente, ¿no? Sí, exacto. Y también con la potencialidad de estar en el gobierno. Entonces, qué sé yo, ayer escuchaba, no sé en qué programa era, que bueno, la crítica era, está haciendo campaña electoral con medidas de gobierno. Sí, Y sí, A eso iba a ir recién. Sí, bueno, digo, pero... Sí, porque el ministro de Economía. Pero son las también. ventajas de cualquier oficialismo, digo, Claro. pero en cualquier estamento. totalmente, y desventaja también, porque Claro, sí, vos, obviamente. vos ves que eso, la corrida bancaria de antes de las PASO, Sí. o la corrida bancaria, más el aumento del dólar blue sobre todo, y la inflación, esa última semana indudablemente afectó, Por afectó, supuesto. influyó en ese resultado electoral. Bueno, ahora habrá que ver, digamos, cómo se van desenvolviendo estas semanas en términos económicos y si esos anuncios pueden, que son los que viene haciendo Massa, Ujú. Sí, pueden de alguna manera, bueno, hacerlo competitivo, ¿no? Más allá de lo que ocurra el 22 de octubre, ¿crees que hay una cuestión, digo, también pensando un poco en la actividad que hubo hoy y en estos 40 años de democracia, que después de ese 22 de octubre y de los algunos discursos que están teniendo, en realidad no, después de las PASO y de cara al 22 de octubre, que están teniendo, quizás buscando legitimidad, que se ha roto en la democracia o en algunos consensos que parecían dados? Mira, hoy tuvimos una actividad sobre memoria en la universidad, ahí que organizó Secretaría de Bienestar, Ujú. y hermosa actividad. Sí. dicho sea de paso. Estuvimos en el arranque hablando, Sí. trajimos todo. Vos, Sí, vos te llevaste también Sí, también un me llevé lienzo. un stencil. Un stencil, De te la acuerdo. Hermoso. Y, a ver, el proceso de memoria, de construcción de la memoria en este país es algo maravilloso. Ujú. Es algo que es un modelo a nivel mundial. Exacto. Acá se ha logrado algo inédito. Se ha inventado el pasaje del Estado terrorista al Estado reparador. Eso no existe en otros lugares del mundo. Es la verdad que un capital simbólico, si querés llamar, no sé, me salió esa forma de decirlo, pero, Sí, pero- enorme de nuestro país. Un término muy de malatón ese sería. Claro, Falta que hagas bueno, para eso. Lo convencemos. Pero, No hay que negarse a nadie. ¿No? Sí, no, Pero- no hay que espantar a nadie. pero claro, eso que se ha construido de memoria, que uno dice, bueno, ya está. Ujú. 40, hemos acordado todo, la democracia, la importancia de juzgar los crímenes de lesa humanidad.
Ahora, no podemos creer que eso es algo estable e inmutable. Porque que no sea estable e inmutable es lo que ha permitido que hoy hablemos de terrorismo de Estado y ya no hablemos más de proceso de reorganización nacional. Claro. ¿No? Que ya si uno escucha a alguien habla del proceso o de por ejemplo, de la época de la guerrilla. También se hablaba, eran nombres que se usaban, ¿no? Sí, bueno, que en estos días se escucharon esto, junto con la teoría de los dos demonios hubo... Claro. Bueno, ahí hay una cuestión, que la política siempre está vinculada a la historia y la memoria. O sea, la forma de construir nuevos escenarios políticos no es sencillamente desde el presente. Si es solamente del presente, es gestión. Es la administración de las cosas ya dadas. Ahora, cuando hay política, cuando hay transformación, cuando se subvierten, se trastocan los órdenes establecidos, bueno, ahí siempre se están tocando legados, se están recuperando legados históricos, se está resignificando la historia. Sí. ¿No? Resignificar la historia, construir memoria, es hacer política. Y es un ejercicio de libertad. Claro que sí. Yo hace un par de años estuve con una beca externa en España, haciendo un trabajo comparativo sobre el tratamiento de crímenes de lesa humanidad. Bien. Y bueno, y ahí lo ves que había sido allá el franquismo. El franquismo, claro, 40 años de dictadura, Sí. ¿no? Y claro, son sociedades, son culturas absolutamente diferentes. O sea, hay discusiones que nosotros llevamos adelante que allá son imposibles, debates que son tabúes en las universidades mismas, ¿no? Y bueno, eso hace también a la cultura política. En ese sentido, la cultura política argentina es una cultura muy rica, a veces de más. Sí. No pasamos. Sí, nos pasamos de rosca. Sí. Claro. Literal. Pero no un poco. Tal cual. Sí, a veces de más, pero bueno, son los riesgos, ¿no? Sí, claro. Entonces, por un lado, hoy lo hablábamos con un compañero. Pero siempre preferible de más, ¿no? Perdón, me parece, que de menos. Y claro, de menos es el silencio, Exacto. ¿no? Es esto que se va convirtiendo en tabú, es el no revisar, el no repensar estas cosas. Hoy charlábamos con Matías Capra, que vino, que es trabajador de La Perla, digamos, se hizo tanto en ese campo de la memoria, y fue un campo políticamente, es un campo políticamente muy activo, ideológicamente además muy activo. Y bueno, quizás sea el momento no de simplemente también defenderlo y decir, nos quedamos con esto y no nos cuestionen nada, sino capaz que también sea el momento de abrirlo hacia otras memorias, porque, bueno, me parece que eso, pensar, bueno, el rol de la izquierda, ¿no? Las memorias de la izquierda en este país, llamémosle tanto de la izquierda más revolucionaria, del peronismo, el que sea. Bueno, también repensar ahí, por parte de esas izquierdas, qué relación hoy podemos pensar con lo que fue la lucha armada, ¿no? Entonces, bueno, no, me parece que hay el camino, es decir, bueno, no, esto no se reivindica. El camino que se reivindicó es el camino simbólico, el camino de la memoria, la verdad, la justicia, de la no venganza, de la institucionalidad, de que juzguen los tribunales, de que sea el Poder Judicial, desde el año 2004 los tribunales federales ordinarios, ¿no? Que sean los que juzguen eso, que sea a través de la política pública, que se pueda reivindicar, que se pueda poner en valor esa memoria, pero me parece que siempre abriendo la posibilidad hacia el encuentro de otras memorias, de otras reconstrucciones sobre ese pasado traumático del terrorismo de Estado, pero también sobre otros más recientes, ¿no? Y me parece que ese también es el desafío. Faltan muchas otras memorias para hacer, sabiendo que nunca hay una memoria completa, ¿no? Sí. Digamos que si hay memoria completa es porque no es memoria. Es un relato sedimentado, historiográfico, establecido. Por ejemplo, en España durante muchos años fue así. Había una historia oficial. Y no se y cuestionaba. no, acá también hubo en cierto momento. Sí. Pero bueno, habilitando. Y por lo que se ha luchado durante muchos años también. Claro. Para contar otra historia. Claro. No es que esa historia desapareció, porque Claro. está bien vigente todavía. Sí. ¿No? Sí.
Son las dos, hay que hacernos un poco de historia. Sí. Y me parece que un poco es lógico que haya un retorno después de todo lo avanzado en ese campo de una reacción de este tipo. Claro. Ahora el desafío, bueno, es salir al encuentro de esas otras historias, de esas otras memorias, en tanto y en cuanto sea posible, y va a ser posible en tanto y en cuanto pasen por un canal simbólico. Sí, ¿no? sí, Porque si es, qué sé yo, reivindicar la tortura, y bueno, no podés estar de acuerdo. No, ¿quién? Es un límite. Claro, sí, hay un límite. Ahora, si vos querés reivindicar, bueno, las víctimas de, bueno, me parece que está en todo su derecho, cada cual, sea familiar, no sea familiar, de reivindicar ese tipo de cosas. Me parece que hay una diferencia que parece un matiz, pero que es enorme. Sí, porque hay que contar la historia, los contextos, absolutamente todo. De Claro, esos momentos. porque, bueno, el asesinato de Rucci es una Sí, locura. sí. Ahora que ahora las víctimas obviamente que lo pueden reivindicar y tienen el derecho de reivindicarlo. Ahora, no por eso va a decir tenemos que salir a, no sé, a reprimir, a... no sé, me explico. Sí, está clarísimo. Sí, muy claro. Son diferencias. Jorge, gracias. Viste que nos Bueno, pusimos, sí, nos pusimos largo. No. Faltaba el Fernet, Estaba lindo. Lo dejamos por un sábado, un viernes a la noche, lo hacemos. La verdad que ha sido un gusto tenerte acá en Volver a Casa. Acaba de mandarle un saludo a Germán Caseta, que estaba escuchando del otro lado y mandaba buenas apreciaciones por la visita de Jorge. Muy buena nota, acá lo estoy leyendo. Perdón, yo no agarro el teléfono, soy un desastre. Ya sabe quién escribirle, Caseta. Gracias, bueno, Jorge, muchas gracias por venir. a ustedes. Y cuando quieras podés llegarte a la radio de la Uni y a Volver a Casa para charlar Dale. con nosotros. Y te vamos a seguir molestando. Sí, por supuesto, estoy para eso. Estoy para eso, para que me molesten. Y esto no termina, Ahora no solamente como director de Ahora que director de investigación, sino- que no siga teniendo el teléfono. Pero toda no la se roca olvide. que tenemos estos meses, lo que va a ser hasta diciembre. Así es. Y después también es Argentina. Es Es Argentina, hermosa, es es hermosa. Argentina. Gracias, Jorge, Bueno, por venir. gracias, muchas gracias a ustedes, un placer. Jorge Foa Torres, bueno, acaba de asumir hace día nada más como el director del Instituto de Investigación. Tomá, ahora lo dije bien, no me falló nada. Ninguna neurona. Divididos, haciendo todos. Ley de pan, tuerce camino.